el vicepresidente descarta los referéndums antes del 2017, después del no. Dice, hay que volver a redactar los estatutos, pero tal vez vaya a tardar años. Y uno se pregunta, ¿acaso es responsabilidad del gobierno nacional volver a redactar estatutos? Le va a ordenar a los asambleístas departamentales, el presidente del Congreso o el vicepresidente del Estado, les va a ordenar que no aprueben los estatutos como les ordenó aquí en Santa Cruz para que se trunque el proceso. Porque tienen que aprender que le dieron en la mano, que le dieron, saca tu mano de aquí. Esto lo armamos nosotros y lo hacemos nosotros, no sos vos. ¿Será que lo va a entender algún día? Nos fuimos a buscar a uno de los hombres más importantes en la construcción de los estatutos y del Estado autonómico que estamos viviendo. Hoy un tanto alejado de la política, pero no del anhelo autonómico, nuestro querido amigo Juan Carlos Urenda. Escuchémoslo. ¿A quién le corresponde hacer nuevos estatutos? ¿Al gobierno o a las regiones? Esto en función de las declaraciones del vicepresidente que dice que volver a redactar estatutos puede llevar años en función de lo que ha sido los resultados por el no a los estatutos en 5 departamentos. Sí, le corresponde naturalmente a las asambleas legislativas la aprobación de sus estatutos en cada uno de los departamentos, las asambleas legislativas departamentales. Si alguien no tiene que inmiscuirse en este proceso es el gobierno. Lo que pasa es que a todas luces el gobierno no entiende lo que es autonomía. La autonomía es un proceso que nace de abajo hacia arriba. Los estatutos tienen que aprobarse en las regiones, en consulta con los interesados y finalmente aprobado por una resolución de la Asamblea Legislativa Departamental. Ese es el procedimiento. El gobierno no tiene nada que hacer aquí. La administración del referéndum que apruebe un estatuto lo hace la Corte Departamental Electoral, que también se supone que es un órgano independiente no solamente de su matriz a nivel central, claro, con la interdependencia natural, pero sin imposición y obviamente independiente absolutamente del gobierno central. Así que aquí el gobierno no tiene nada que hacer con los estatutos. El gobierno no tiene nada que hacer con los estatutos. ¿Te queda claro? Don Álvaro García Linera no puede decir, hay que volver a redactar los estatutos, pero tal vez vaya a tardar años. Solo si el movimiento al socialismo no los atina, si no los jode, si no los perjudica. Pero hay un hecho que es absolutamente incontrastable y lo ha dicho claramente Juan Carlos Urenda Díaz. El gobierno no tiene nada que hacer con los estatutos. Los estatutos se hacen en los pueblos, se hacen en las ciudades, independientemente del poder. Después de los resultados del referéndum en 5 departamentos por su estatuto autonómico, que justamente dijeron no a los mismos, el vicepresidente dice que volver a redactar los estatutos puede pasar años. ¿A quién al final le corresponde hacer nuevos estatutos? ¿Al gobierno o a las regiones? A las instancias autónomas correspondientes. Vale decir, en el caso de autonomías indígenas, bueno, a esos territorios indígenas donde se les consultó. En el caso de departamento será el departamento, en el caso de municipio será municipio, es decir, corresponde a la propia instancia autónoma, no le corresponde al gobierno central, como no le correspondía hacer campaña ni a favor ni en contra, ¿verdad?, por medio de sus ministros de Estado. Se entiende que en un Estado autonómico son esos espacios autonómicos los que van tomando decisión respecto a cuáles son los instrumentos con los cuales se van a regir, en este caso, estatutos autonómicos. Esto quiere decir que estas regiones o estas instancias autonómicas
no se han sentido parte de estos estatutos, por eso tal vez el rechazo. Pueden haber muchas interpretaciones de acuerdo y pueden haber casos diferentes entre ellos, ¿no? Puede ser que la interpretación directa más clara es que es un rechazo a los estatutos, no necesariamente al proceso autonómico, no a las autonomías, como erróneamente quiere interpretar el vicepresidente de la República, que dijo que esta sería una voz clara de que la gente quiere el Estado centralista. No, porque lo que se consultó no fue centralismo versus autonomía, lo que se consultó fue la aprobación o no de los estatutos. Por tanto, la primera interpretación directa es un rechazo a los estatutos. Eso quiere decir que modificados los estatutos, de pronto podrían ser aprobados. Ahora, ¿por qué se rechazó a los estatutos? Puede haber muchas razones. Puede ser porque el mecanismo o el procedimiento de elaborar los estatutos no fue lo suficientemente claro, participativo, por tanto la gente puede no haberse sentido representada. Puede ser que en el proceso de elaboración de los estatutos fue bien llevado, sin embargo, la difusión de las implicancias del estatuto no fue clara. Es decir, pueden haber muchas razones y creo que en eso también corresponde sensatez, madurez al evaluar cada caso en particular y no tomar también interpretaciones que van más allá del mero hecho de un votar sí o no por estatutos autonómicos en cada uno de estos espacios. La injerencia del gobierno nacional, como usted menciona a través de su ministro, ¿pudo haber de alguna manera causado algún efecto para que este resultado se dé? Esa es otra razón que podría mediar para obtener este resultado. Creo que el gobierno central cometió un enorme error. De hecho, de alguna manera, aunque luego lo negaron, pero de alguna manera como que esto fue casi como una validación del gobierno nacional apuntando a otro proceso de referéndum del cual ya se comienza a hablar para el próximo año. Creo que ese fue un error porque no se debe mezclar una cosa con otra y es más, en un estado autonómico, como señala la Constitución, ¿verdad? Se debería dejar a cada una de las instancias o los espacios autonómicos que tomen sus decisiones. No debiera ser el gobierno central el que esté haciendo campaña o por el sí o por el no y peleándose con el que hace campaña de manera diferente. El Estado central debería garantizar que el proceso se lleve de buena manera, pero no intervenir en él. Bien, claringo. Es una verdadera pena que no les dé la gana de entender, como dicen los periodistas ahora, lecturar, que yo no sé de dónde sacan eso, que no quieran entender, que no sepan leer lo que esto significa. No tiene la más mínima idea o el más mínimo interés de entender lo que ha pasado el gobierno. De todas maneras, para que ustedes entiendan, primero Juan Carlos Urenda en la elaboración de los primeros estatutos en el Consejo Preautonómico y esas cosas. Dale. ¿Cómo se redactaron los estatutos cruceños? Bueno, los estatutos cruceños tienen un procedimiento extraordinario, histórico, que la gente lamentablemente lo tiende a olvidar, que duró 4 o 5 años. El 2004, el Comité Pro Santa Cruz crea una comisión, un consejo preautonómico compuesto por 40 o 50 notables que no pertenecían a ningún partido político, y ese consejo preautonómico genera 2 comisiones, una comisión de autonomía, que fue la que se encargó finalmente de elaboración de los libros, que finalmente derivó en la ley del referéndum del 2006, el referéndum por la autonomía nacional vinculante a la Asamblea Constituyente, se llamó la ley. Hizo un trabajo histórico muy importante. Y otra comisión que proyectó una reforma
Constitucional, que yo presidí esa comisión, y luego uno de los cabildos, si no me equivoco, el segundo, crea la Asamblea Provisional Autonómica, porque ya se veía que la Asamblea Constituyente podía no dar curso a un proceso autonómico real. Entonces, esa Asamblea Provisional Autonómica trabajó 2 o 3 años, tuvo varios presidentes. El último presidente fue Carlos Pablo Klinsky. Esa asamblea trabajó con diferentes partidos políticos, diferentes agrupaciones, hicieron varios proyectos de reforma constitucional, varios proyectos también de estatutos, y en consulta con la población. ¿Cómo estaba constituida esa Asamblea Provisional Autonómica? Es importante. Estaba constituida por todas aquellas personas que de una u otra manera tenían una representatividad popular, vale decir, eran todos los miembros del ese entonces Consejo Departamental, que eran los consejos de las prefecturas, que eran 28 si no me equivoco, eran todos los presidentes de las 67 municipios cruceños, presidentes de los consejos municipales, eran todos los miembros de la Asamblea Constituyente, del departamento de todos los partidos políticos, eran todos los diputados y eran todos los senadores. Es decir, era toda una composición de personas de representatividad popular. Ellos, a través de varias personalidades y de varias comisiones, hicieron consultas durante más de 2 años, y finalmente, cuando ya estaba a portas un rechazo de la Asamblea Constituyente a un proceso autonómico que iba a rechazar el mandato cruceño del referéndum del 2008, de mayo de 2008, aprueba este estatuto, que además durante el proceso de aprobación, que fueron 3 días continuos, absolutamente continuos, sin parar, de reuniones, se recibían en esa misma asamblea, y todos los miembros de esa asamblea son testigos, propuestas de reforma, y se iba en un proceso automático día y noche incorporando esas modificaciones al estatuto. Por eso que este estatuto tiene mucha participación, es muy buen estatuto, y esa aprobación finalmente fue aprobado por el Consejo Departamental, fue promulgado por el prefecto Rubén Costas, y finalmente la Corte Departamental Electoral acepta y resuelve administrar ese referéndum. Es decir, que fue un proceso que tenía los 3 poderes del Estado en contra, y fue victorioso por una ingeniería constitucional legal muy hábilmente planteada y con mucha valentía en ese entonces por el prefecto Costas. Entonces tiene una amplia participación popular. Ahora, nació de la sí, por eso es que tuvo tanto apoyo. El referéndum no fue tachado de ilegal por ninguna institución, ni siquiera por el movimiento del socialismo. No hubo ni una sola denuncia de fraude. Fue administrado por la Corte Departamental Electoral y generó el 85.6% de los votos. Ahora, lo paradójico de esto es que vamos a aprovechar ese proceso y ese referéndum, que fue por un texto, para aprobar un texto que nadie conoce, finalmente. Y no podemos conocerlo, porque el que va a modular finalmente el texto va a ser el Tribunal Constitucional. Entonces, estamos aprovechando un referéndum que fue por un camión Volvo, y nos van a entregar una Peta Volkswagen. Eso es lo que va a pasar aquí. Yo por eso creo que los resultados de los referéndums en Occidente son importantes para reflexionar sobre este proceso. Yo creo que este proceso hay que volverlo a repensar. Y vamos a llegar a 2 premisas fundamentales, básicas. La primera es que con las competencias de la Constitución no hay autonomía posible,
Por eso es que todos los estatutos van a ser inocuos, no van a aportar a la autonomía, no va a haber más autonomía por aprobar estatutos. Y por lo tanto, no es cualquier estatuto el que necesitamos, es un estatuto que sirva de verdad. Y para eso, nos guste o no, se requiere una reforma constitucional. Y la segunda premisa es que mientras el gobierno sea del movimiento del socialismo, aquí no va a haber autonomía. ¿Para qué nos vamos a mentir? El gobierno no tiene vocación autonómica. Entonces todos estos trabas de los estatutos, ahora el condicionamiento del estatuto para el pacto fiscal, todo le sirve para entorpecer este proceso. Ahora resulta que en Occidente habían sido centralistas, ya no son autonomistas, es decir, todo es una serie de artimañas para que no haya autonomía. Yo comparto las ideas de Juan Carlos Urenda, pero a diferencia de él, yo soy de los que cree que uno tiene que tomar, en situaciones de disparidad, uno tiene que tomar todo aquello que puede tomar. No voy a decir que le permiten, porque si del gobierno dependiera, no es ese, me dijo. Si del gobierno dependiera, hace rato, hace mucho tiempo, hubieran borrado la palabra autonomía de la Constitución. Yo digo que este proceso que comienza así, el Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz del 15 de diciembre del 2007, aprobado en sus 3 etapas, grande detalle y revisión. Luego este Estatuto del Departamento Autónomo, Asamblea Provisional Autonómica del 2007, del 15 de diciembre de 2007, el 15 de diciembre es el mismo. Luego viene está el Estatuto de Autonomía del Departamento. Esta fue las primeras cosas que se trabajaron. Luego viene estos dos, después viene este del 2008 y ahora viene el Estatuto Posible, que yo me he atrevido a llamarlo con el nombre de Estatuto Posible porque creo que este es el momento de pelearla desde ahí, desde lo posible, no desde lo ideal. ¿Qué va a costar? Claro que va a costar. Siempre ha costado arrancarle al poder, una milésima de espacio, pero se ha avanzado y en homenaje incluso a los que algún día el gobierno departamental debiera hacerle homenaje a Juan Carlos Urenda, por ejemplo, más allá de que estén peleados o que no se hablen, yo creo que hay que reconocer el trabajo que hizo Juan Carlos y hay que poner en su verdadera dimensión a los que trabajaron esto. Yo creo que el Estatuto Posible, y creo que vale la pena intentar profundizar el proceso autonómico. Ponerlo a don Vladimir Peña ya en esta época, sin haber participado en lo anterior, en el 2007, ¿cuántos años tendría Vladimir Peña? Pero sin haber participado, por lo menos no como protagonista, hoy en un espacio más o menos importante en la gobernación, más importante que menos importante, también tiene lo suyo y tiene una visión desde esta óptica de ser parte del Poder Ejecutivo Departamental. Dale. ¿Cuál fue el proceso de desarrollo de lo que significaron los estatutos autonómicos de Santa Cruz, previo obviamente a lo que significó después la aprobación de la Constitución y esta decisión de adecuación estatutaria? Bueno, el proceso estatutario cruceño tiene un gran recorrido, no de 2 meses, de 3 meses, ni de una votación en una asamblea, sino el proceso de construcción llevó 9 años, desde que se tomó la decisión de hacer un estatuto hasta el envío al Tribunal Constitucional. Yo diría la primera parte, la fase de la decisión política, allá por el año 2007, no nos olvidemos que había un mandato a la Asamblea Constituyente
en virtud del referéndum del año 2006, de que se aprueben las bases del Estado autonómico. Como esto no sucedió, el pueblo cruceño decidió hacer su estatuto y empezar a elaborar. Y ese estatuto, en una primera instancia, que fue sometido al referéndum de aprobación el año 2008, el 4 de mayo, tuvo una fase de construcción de legitimidad con las autoridades que ejercían su mandato fruto de voluntad popular de ese momento. Llámese senadores, diputados, alcaldes, concejales municipales, consejeros departamentales. Se reunió en este mismo salón, en Casa de Gobierno, lo que se llamó la Asamblea Provisional Autonómica, y esta asamblea que venía de carácter de los actores de representación popular, empezó la construcción del estatuto, que fue el que se sometió a referéndum. El 4 de mayo del 2008 marca un hito en la historia del país, no solo por las condiciones dadas, un gobierno nacional que hacía campaña en contra de la autonomía, las instituciones centrales del Estado en contra del proceso, y la gente sale a votar, sale mayoritariamente a votar la gente. Hay una participación en esas condiciones de más del 70%, si no me equivoco, una aprobación del 85% del Estatuto de Santa Cruz, y bueno, ahí se planta una bandera bien sólida para lo que sería después el proceso autonómico boliviano. En el 2009 hay un punto de inflexión con la Constitución. Esto que se había separado parece que quiere nuevamente encontrar un cauce común, dificultoso para ambos. Por una parte, para nosotros, los autonomistas, que habíamos aprobado ya nuestro estatuto el año 2008, y por otra parte también para ellos reconocer, a través de la disposición transitoria tercera de la Constitución, un estatuto que habían hecho campaña diciendo que era inconstitucional, era ilegal y tantas otras cosas más. Pero bueno, la Constitución del 2009 reconoce la vigencia de los estatutos, la existencia de los estatutos autonómicos aprobados antes de la Constitución, preconstitucional, y el mandato de la Constitución a someterlo a un proceso de adecuación a la Constitución, con dos fases claramente. El tema de la aprobación de 2 por 2 tercios de las asambleas legislativas departamentales, y la verificación de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. En esta segunda fase, la Asamblea Legislativa del Departamento de Santa Cruz hizo un trabajo importante. Esta asamblea y la anterior Asamblea Legislativa, de 2 años, en la cual se hizo un proceso de participación. Se abrió un proceso de socialización, se escuchó a la gente, se recibieron propuestas, se hicieron asambleas territoriales en las 15 provincias, en los 15 distritos del de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se recibieron algo más de 40 propuestas de organizaciones de toda índole, propuestas de adecuación del estatuto. Y con todas esas propuestas, más obviamente las bancadas que tienen mayoría en la asamblea, se elaboró la propuesta de adecuación del Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Entonces, ha seguido un paso riguroso, constitucional, legal, democrático, de mucha legitimidad el proceso autonómico de Santa Cruz. Por eso nosotros decíamos siempre, no se trata de hacer una simple adecuación, se trata también de ver los elementos históricos del proceso de construcción de la autonomía de Santa Cruz, porque nosotros tenemos que seguir teniendo el liderazgo autonómico. Y hoy, con el resultado del domingo, lo que se va a verificar es la cualidad autonómica que representan los estatutos. Porque es muy fácil someterse a lo que quiere el gobierno y decir esto y esto y esto, estos son los límites de la autonomía, una autonomía tutelada, que fue lo que hizo el gobierno del MAS en los otros 8 departamentos o 7 departamentos. En 5 departamentos, claramente, el Ministerio de Autonomía del Gobierno Nacional hizo los proyectos de estatuto, y en los otros 2 departamentos, en Tarija y Pando, hizo la adecuación. Y hoy está sucediendo lo mismo con el Beni. Entonces, en los otros 8 departamentos, los procesos de estatutos responden a la visión autonomista, entre comillas, que es centralista, del gobierno del MAS. El único departamento que hoy tiene un estatuto con una verdadera visión autonomista es el departamento de Santa Cruz. Este es el estatuto, o en su tapa dura, que están buscando en este momento su legitimación o su adecuación a la Constitución Política del Estado, de acuerdo a ley, en el proceso de adecuación allá en el Tribunal
constitucional. Hay diferencias entre estos que se hicieron y estos. Por eso es que yo digo, estos son los que queríamos, estos son los estatutos posibles que nos permiten seguir avanzando en la búsqueda y en el encuentro de la autonomía que tanto queremos. Vamos a ir al corte y cuando volvamos les vamos a mostrar cómo el gobierno incumple sus acuerdos y cómo hace todas estas cosas y cómo el dedo del gobierno sigue funcionando y en realidad nada importa.